del nivel 2, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer bimestre. Vamos a trabajar el primer tema del curso de química, historia de la tabla periódica. Bueno, como puedes darte cuenta, es una breve historia, ¿no?, de cómo fue evolucionando el ordenamiento de los elementos que se iban conociendo, ¿no?, en la antigüedad. Empecemos con Berzelius. Berzelius clasificaba a los elementos hasta ese momento conocidos como electropositivos y electronegativos. Electropositivos para los metales y electronegativo para los no metales. ¿Por qué? Porque como nosotros conocemos, los metales pierden con facilidad sus electrones. Es por eso que se les conoce como electropositivos. Mientras que los no metales ganan con facilidad electrones, por eso se les llama electronegativos. Muy bien. 2 años después, Proust, propone, ¿no?, que el átomo generador de los otros elementos o de los otros átomos vendría a ser el hidrógeno. Muy bien. Luego de eso, Dobereiner en 1829 clasifica los elementos, ¿no?, en grupos de 3 en 3. A esos grupos de 3 en 3 se les denominó triadas. ¿Sí? Triadas. Muy bien. Bueno, Dobereiner los ordenaba en función creciente a su masa atómica, a estos grupos de 3. Miren, acá tengo una primera triada, litio, sodio y potasio, ¿no? ¿Qué se cumplía en las triadas? En las triadas se cumplía que el peso o masa atómica del átomo central era igual a la semisuma de los otros dos, o sea, 7 más 39 sobre 2. Si yo veo esto, diré 46 entre 2, respuesta 23. Precisamente el peso atómico o la masa atómica del sodio es 23. Muy bien, Newlands en 1864 clasifica los elementos en grupos de 7, a eso se les llama octavas. Profesor, ¿pero octavas no son 8? Claro que sí. Esta es la característica, fíjate. Aquí tengo una primera octava. Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor. Hay 7, ¿cierto? El octavo elemento, por eso se llama octava, tenía características similares al primero. El noveno tenía características similares al segundo. Y así, cada 8 elementos se repetía una misma propiedad. Y si te puedes dar cuenta, ¿no?, y recordar un poquito, estos elementos pertenecen a una sola familia. Se dio un gran paso. Perfecto. Dmitri Ivanovich Mendeleev, padre de la tabla periódica, 1872. Fue el primero en clasificar a los elementos, 62 elementos hasta ese momento conocido, en filas y columnas, en familias. ¿Ya? Igual, los ordena en función a su masa atómica. ¿Ya? Perfecto. Pero fíjate aquí, masa atómica, masa atómica, masa atómica. Y nosotros conocemos, sí, porque ya hemos visto este tema, en cuando tenemos los elementos, ¿cierto? Masa, número atómico, bueno, el número de neutrones, todos los científicos hasta ese momento mencionados ordenan a todos los elementos en función a la masa atómica, pero nosotros conocemos o sabemos que los elementos se ordenan en función a su número atómico. Es por eso que Henry Moseley, en 1914, descubre la ley periódica moderna. Este es un gran avance, la ley periódica moderna. ¿Y qué me dice esa ley periódica moderna? La ley periódica moderna menciona que los elementos se van a ordenar en función creciente ¿a quién? Al número atómico. Ah, perfecto. Ahora, Werner, un año después, con los estudios de Moseley, con el aporte de Mendeleev y con el término o el tema de configuración electrónica que tú ya conoces, diseña lo que actualmente conocemos como la tabla periódica larga. ¿Ok? Muy bien, chicos, espero que se haya entendido, así bastante resumido. Continuamos ahora con
con el desarrollo de la práctica. Muy bien, recuerda que las preguntas impares son para mí y las preguntas pares lo vas a resolver tú, más 2 preguntas de autoevaluación que te lo voy a dejar en el siguiente video. Primera pregunta me dice, indique verdadero o falso. Berzelius clasifica los elementos en electropositivos y electronegativos. Aquí está. ¿Berzelius lo clasifica? Por supuesto que sí, profesor. A ver, 2 me dice, Dobereiner ordena los elementos en grupos de 3 en 3. Dobereiner los ordena en grupos de 3 en 3. Por supuesto, profesor, a los que denominó triadas. Bien. Finalmente, Meyer propone la clasificación de los elementos en forma de hélice que les llamó caracol telúrico. Falso. Bien, ¿no se ha visto eso dentro del marco teórico? Es algo parecido a lo que usó Newlands, ¿sí? Pero el que propone el caracol telúrico es Chancourt. ¿Ok? Muy bien, chicos. Pregunta número 3. Relacione, me dice. Muy bien, vamos a relacionar entonces. A ver, caracol telúrico a Chancourt. Ahí vamos a ponerla aquí. Muy bien. Número atómico. ¿Quién propone la ley periódica moderna? Moseley. Muy bien. Finalmente, las triadas le corresponde a Dobereiner. Muy bien. Seguimos relacionando. Octavas. Grupos de 7 en 7. Newlands, profesor. Muy bien. Masa atómica. Allá, profesor Mendeleev. Mendeleev. ¿Por qué? Porque él hace más que Dobereiner y Newlands juntos, ¿cierto? Ya los clasifica en familias. Y finalmente, el hidrógeno, átomo generador. Eso es de Proust. Ya ves. Finalmente, para terminar esta primera pizarra, pregunta número 7 me dice lo siguiente. En la pregunta número 7 me dice, el químico ordenó los elementos en función al orden creciente de su masa atómica. Entonces, como ya te mencioné, Dobereiner, Newlands y Mendeleev los ordenan en función a la masa atómica, pero de ellos, el que tuvo un trabajo más eficaz, ¿ya? El que tuvo un trabajo, ¿no?, más completo, vendría a ser Mendeleev, padre de la tabla periódica. Muy bien. Ahora, me dice, y el químico clasificó los elementos como metales y no metales, o electropositivos y electronegativos. ¿Quién fue? Berzelius. Por lo tanto, en la pregunta número 7, la respuesta es la letra E. Perfecto, chicos. Muy bien, chicos, continuamos con la pregunta número 9. Ok, me menciona que esta es una triada. Perfecto. Entonces, en una triada se cumple solo si es una triada. Me dice que el átomo central va a ser igual, el peso atómico va a ser igual a la semisuma, o sea, la suma entre 2 de los otros dos. Si sumamos saldría 158 entre 2. Esto será 79. Bueno, azufre, selenio y teluro. De selenio, 79. Muy bien. Pregunta 11. Otra vez me dice que esto es una triada. Diré, el átomo central, haya 2x, va a ser igual a la semisuma de los otros dos. 60 más 3x sobre 2. Fíjate aquí, 2 por 2x, 4x. 4x menos 3x, x nada más, profesor. X vale ¿cuánto? 60. ¿Qué me está pidiendo, pero? Me dice, determine la masa atómica del elemento B. Eso no es la respuesta. Entonces, la masa atómica del elemento B es 2x. Entonces, 2x, o sea, 2 por 60, respuesta será 100.000. Muy bien, pregunta 13. A ver, en la pregunta número 13 me dice, indique la veracidad o falsedad. Newlands propone las triadas. Newlands propone las triadas. Falso. Las triadas es de Dobereiner. Mendeleev agrupa a los elementos. A ver, Mendeleev agrupa a los elementos. Claro que sí. Sí los agrupa, verdadero. Pero hace algo más que eso, ¿cierto? Dobereiner agrupa. A ver, Dobereiner agrupa a los elementos en grupos de 8 en 8. Falso. Dobereiner menciona sus triadas. Perfecto. Finalmente,